El día de hoy, mi compañera Emilia Ochoa y yo, Nicole Crow, les estaremos conversando un poco sobre la Convención de Belém do Pará. Esto para la materia de Derechos Humanos con el profesor Fabricio Guerrero. La Convención Belém do Pará es también conocida como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Fue adoptada en el año 1994. Esta convención propone, por primera vez, el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para la lucha contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define a la violencia contra la mujer y establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia como una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta convención está compuesta por 5 capítulos, los cuales comprenden de la definición y ámbito de aplicación, los derechos protegidos, los deberes de los estados, los mecanismos interamericanos de protección y sus disposiciones generales. El primer capítulo, compuesto por 2 artículos, nos define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer. De esta forma, se entiende que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y la psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido en algún momento el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, de violación, maltrato y abuso físico o sexual. B. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. Y por último, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. El capítulo 2 de esta convención comprende los derechos protegidos. Como todos sabemos, la mujer tiene derecho a una vida digna, libre de violencia y el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos. Su artículo número 4 nos indica que estos derechos comprenden, entre otros, al derecho que se respete su vida, el derecho que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violenten sus derechos, a la libre asociación, a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Este capítulo nos indica también que toda mujer puede ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y cuenta con la protección total de todos estos derechos. No solo incluyen los derechos nombrados en el artículo 4, sino que también esta convención reconoce el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Su capítulo número 3 comprende los deberes de los estados y nos dice que los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer. En este artículo 7, 8 y 9 nos muestra que para erradicar la violencia contra la mujer se incluyen en la legislación interna normas para prevenir y sancionar la violencia. Se establecen procedimientos legales justos para la mujer que haya sido sometida a dicha violencia y toman medidas específicas, entre otras, como fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y se protejan todos sus derechos humanos. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. Fomentar la educación y la capacitación del personal en la administración de justicia. Ofrecer a la mujer, objeto de violencia, acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social. Ya que sabemos que el propósito de la Convención es proteger el derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia, por eso en su capítulo número 4 nos muestra los mecanismos interamericanos de protección, en el cual nos indica que los estados partes deben incluir en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres información sobre las medidas adoptadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y a su vez incluir las dificultades que se observan en la aplicación de las mismas. También nos indica que los estados partes pueden requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cualquier opinión consultiva sobre esta convención y que a su vez se pueden presentar quejas o denuncias de violación de los derechos contra la mujer ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Capítulo 5. En este capítulo ya no vamos a hablar sobre leyes para proteger a la mujer, vamos a hablar sobre las disposiciones generales a las cuales se somete este convenio. Artículo 13. Nada de lo dispuesto en la presente convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los estados partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer, salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Artículo 14. Nada de lo dispuesto en la presente convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema. Artículo 15. La presente convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 16. La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 17. La presente convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 18. Los Estados podrán formular reservas a la presente convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherirla a ella, siempre que 1. No sean incompatibles con el objeto y propósito de la convención, 2. No sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones especificadas. Artículo 19. Cualquier Estado parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta convención. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que 2/3 de los Estados partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la fecha en que
depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. Artículo 20. Los estados partes que tengan 2 o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente convención podrán declarar en el momento de la firma ratificación o adhesión, que la convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente las unidades territoriales a las que se aplicará la presente convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto 30 días después de recibirlas. Artículo 21. La presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada estado que ratifique o adhiera a la convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que el estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Artículo 22. El secretario general informará a todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la convención. Artículo 23. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los estados miembros de la organización sobre el estado de esta convención, inclusive sobre firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubiesen presentado los estados partes y, en su caso, el informe sobre las mismas. Artículo 24. La presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los estados partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un año después, a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para el estado denunciante, quedando subsistente para los demás estados partes. Artículo 25. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, hecha en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994.